Hola hermanos, el día de hoy, 19 de septiembre del 2020, es sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario. Se terminó la semana 24 de este año litúrgico, pues vamos avanzando, ya nos quedan apenas, fíjense, 34 semanas, mañana ya será domingo 25, pues hombre, vamos, 9 semanas más, 9 domingos más, incluyendo lógicamente el de mañana. Y concluiremos nuestro año litúrgico. Bueno, hoy es día de San Genaro, de Nápoles, famoso, de uno de los santos más famosos por el tema de la licuefacción de la sangre que está conservada ahí en Nápoles. Pero hoy quiero hablarles de un beato mártir, el beato Jacinto Hoyuelos González. Fíjense, este es un mártir sumamente interesante, jovencísimo, a los 22 años fue martirizado. Nace en Monterrepudio, en septiembre, un 11 de septiembre de 1914. Era el primero de 12 hermanos, una familia grandota sin duda, y pues desde muy pequeño tenía un amor por los pobres, llevaba a los pobres a la casa, a la gente que no tenía dónde comer ni dónde dormir, y le decía a la mamá, mamá, dele de comer y dele dónde dormir, porque él no tiene dónde. Era una cosa fantástica. Fue educado originalmente por los padres maristas y luego tuvieron que trasladarse con su familia a un pueblo en Palencia y bien, ahí continuó, gracias a Dios, encontró siempre preceptores, siempre buenos sacerdotes, buenos maestros que le fueron orientando y termina entrando con la orden de los hospitalarios de San Juan. Y bueno, ya para 1935, fíjense ustedes, hace profesión como religioso. Es enviado a la clínica psiquiátrica militar en Madrid y bueno, ahí estaba precisamente, se salvó de que lo mataran en agosto, porque hubo uno de los generales, llamémosle así, que lo salvó y le dijo, no, que él trabajaba con él, y le salvó la vida. Pero luego, el 18 de septiembre, fue apresado por los milicianos. Estamos en plena guerra civil de 1936, en plena guerra civil española, y con el cinto que andaba, con la misma faja, digamos, le amarraron, le colgaron, le ahorcaron y luego le dispararon. Eso era la madrugada del 19 de septiembre de 1936. Por eso es que hoy se hace mención de él, aunque realmente él fue beatificado, de hecho, en 1992, el 25 de octubre, por el Papa San Juan Pablo II, y con otros 69 compañeros. Y entonces normalmente los hospitalarios de San Juan lo celebran a todos juntos, pero como él fue ajusticiado entre la noche de un viernes a un sábado, más o menos como hoy, de entre el 18 y el 19 de septiembre, entonces he querido mencionarlo. Además, porque lamentablemente yo no logro captar todavía cómo es posible que un pueblo tan noble y que debería estar mucho mejor formado, que es el pueblo español, sigan viviendo en esta actitud tan nefasta y siguen habiendo las mismas raíces y los mismos odios que lo llevaron a la guerra civil. Ya ven ustedes allá por 1934. Bueno, las raíces y todo esto, ¿no? Tiene que terminar esto en el mundo. No podemos seguir con estas actitudes. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Terminamos de leer la primera carta a los Corintios, siempre capítulo 15, pues para concluirlo, versículos del 35 al 37 y luego del 42 al 49. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense ustedes,
Pablo sigue con esta discusión que tienen los corintios, ¿cómo es que resucita? ¿Cómo vamos a resucitar? Y cuando resucitemos, me preguntaba una vez una señora que ya era mayor, más de 70 y tantos años, me decía, padre, ¿y qué cuerpo voy a tener cuando resucite? De viejita, voy a tener el que tenía cuando tenía 15 años. Bueno, una pregunta legítima si lo quieren, porque vamos, es esa mentalidad nuestra, ¿no? Pero la imagen de Pablo es linda. Si se fijan, se siembra un grano, pero sale una planta. Es decir, no sigue siendo el mismo grano. Es otra realidad mucho más profunda, más amplia, más plena. A eso es a lo que debemos aspirar. Miren, dejemos de estarnos preguntando que cómo vamos a resucitar. Mejor preparémonos para bien morir, para que cuando nos toque la resurrección, efectivamente brotemos del manantial vivificado, del manantial que es Cristo, que es la fuente de la vida. Comenzamos a leer en el Evangelio de Lucas el día de hoy parábolas. Y como siempre se comienza con la parábola del sembrador. Eso es lo que escuchamos hoy, capítulo 8, versículos del 4 al 15 de Lucas. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas diferencias entre la versión mateana, por ejemplo, la versión de Marcos y la versión de Lucas, ¿no? Es muy diferente. Noten que no habla de 30, 60 o 100 por 1, por ejemplo. Y luego, al final, y esto siempre a mí me ha gustado muchísimo, es la palabra que cae en tierra buena, son los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y, fíjense, dan fruto por la constancia. Esto es interesante. Lucas señala la perseverancia en el escuchar y practicar. O sea, no es automático esto, sino que hay que ser constantes. Está subrayando un factor importante, ¿no?, de nuestra vida de fe. Bueno, nosotros revisemos cómo anda nuestro terreno, ¿no? Miren, el terreno puede variar, podemos mejorarlo. Hay que quitar piedras, hay que quitar zarzas, hay que dejar de andar solamente por el camino. Hay que comprometernos para que la fuerza de la palabra entre, penetre, transforme y produzca mucho fruto. Ese fruto, volvamos, vivificado, que nos alcanzará la vida eterna. Bueno, hoy tengo que ser un poquito más breve. Les invito a hacer la oración. Está un poquito larga, sí, pero es muy linda. Realmente, a mí me encanta mucho esta oración. Quien siembra, siembra con esperanza, aunque el terreno no sea el mejor y tenga piedras, zarzas, calveros, lugares, yermos, pisados caminos y aves en el cielo al acecho. Quien siembra, siembra con esperanza, aunque no sea dueño del tiempo, de las lluvias, de las heladas, de los vientos, de las sequías, ni de los calores que secan el terreno. Quien siembra, siembra con esperanza, aunque no distinga la semilla, ni entienda los procesos de germinación, ni los milagros encerrados en la simiente que lanza la tierra. Quien siembra, siembra con esperanza, aunque solo esparza en la tierra y en los corazones semillas pequeñas, semillas sin prestancia, semillas de mostaza, pues sabe que el Señor del campo y de la semilla confía en Él y en su tarea. Quien siembra, siembra con esperanza, aunque no sea suya la semilla ni el terreno, ni sea dueño del tiempo, ni sepa de climas, aunque la experiencia le diga que hay cosechas que fracasan a pesar del cuidado y de cántaros de gracia. Quien siembra vive la esperanza, sueña en parábolas, lanza buenas nuevas, goza la temporada y anhela la cosecha, pero a veces las preocupaciones le hacen pasar las noches en claro y nada se soluciona hasta que se duerme en tu regazo. Saldré a sembrar para continuar tu tarea y cuentes historias que florezcan en gracia. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana para todos.